Si reelegirse en El Salvador como presidente es inconstitucional, entonces, ¿qué les gustó a los salvadoreños de Bukele que lo reeligen con un tsunami de votos? En este video vamos a contarte con detalle qué es lo que justificó ese apoyo de los salvadoreños a Bukele para ratificar su permanencia en el poder. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones del mundo financiero. Sin más preámbulos, comencemos. Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019, El Salvador era considerado el país más peligroso de Latinoamérica y uno de los más inseguros del mundo. La magnitud de la inseguridad era tan grande que afectaba cada aspecto de la vida cotidiana de los salvadoreños, generando un ambiente de constante miedo y desconfianza. Para comprender mejor la gravedad de la situación, hay que imaginar el escenario en el que vivían los salvadoreños antes de la administración de Bukele. Las pandillas y grupos criminales controlaban vastas áreas del país, especialmente en las zonas urbanas y en los mercados de negocio informal. Estas organizaciones delictivas ejercían un control absoluto sobre los territorios que dominaban, imponiendo su ley a los habitantes locales. Uno de los aspectos más perturbadores de esta realidad era la cuota denominada impuesto de protección. Esta cuota era obligatoria, exigida por los delincuentes para poder que cada ciudadano pudiese realizar actividades tan simples como caminar por el vecindario o ir al supermercado a hacer sus compras del día. Estas cuotas iban desde $1 en adelante. Este pago no garantizaba la seguridad, solo permitía el paso temporal. Lo peor de todo, era que si tu destino estaba a 6 cuadras más, en ese trayecto, te podrías encontrar de 2 a 3 retenes hechos por los pandilleros de bandas distintas, y cada una cuidaba de ti. Por lo que tenías que volver a pagar la cuota a cada pandilla. Al regresar, la misma persona debía pagar otra vez para que los delincuentes le permitieran volver a su hogar. Imagina que un día sales con tu familia, y a una cuadra, te encuentras con pandilleros que te exigen un pago de $5 para permitirte continuar. Ese pago era por cada uno de los integrantes de tu familia. Eso significa que la mirada puesta de los pandilleros estaba sobre tus hijos. Ese momento de esparcimiento familiar se te convertía en pesadilla, porque no contabas con el suficiente dinero para pagarle a los pandilleros, y tenías que devolverte a tu casa. Esta situación angustiante, también la presenciabas cuando ibas a hacer tus compras al supermercado. Si tu presupuesto era de $50, tenías que restarle lo que le pagabas a los pandilleros. Es decir, que al llegar al súper, allí decidías qué comprarías con lo que te quedó. Eran momentos críticos los que vivían los salvadoreños, porque si no tenías el suficiente dinero para pagarles, te veías obligado a volver a casa con las manos vacías, sin poder alimentar a tu familia. Esta era la brutal pesadilla del día a día de los salvadoreños. Pero qué barbaridad, los criminales eran los dueños del Salvador. Lamentablemente, justo así era. Los salvadoreños estaban secuestrados en sus propias casas por estos delincuentes, que eran los amos y dueños del país. La situación era tan desesperante, que las familias vivían con el constante temor de salir de sus casas. Si alguien se rehusaba a pagar o no tenía el dinero suficiente, las consecuencias eran fatales. Simplemente, no regresaban a casa. Los pandilleros no dudaban en emplear la violencia extrema para mantener su control y generar un ambiente de terror que les facilitara continuar con sus actividades ilícitas sin oposición. Esta situación de inseguridad no solo afectaba la libertad de movimiento, sino que también tenía un impacto devastador en la economía local. En todos los negocios, desde el más pequeño hasta las grandes empresas, debían pagar las famosas cuotas para poder operar, lo que aumentaba los costos y reducía las ganancias. Tan solo imagina que tienes un puesto de perros calientes y que todos los días la pandilla pasaba a cobrarte la cuota para que te dejen trabajar. O de lo contrario, las amenazas venían contra tu vida o la de tu familia. El terror era aún mayor si las pandillas veían que tu puesto de perros calientes tenía filas de personas. Tu cobro aumentaba, argumentando que habías hecho más ventas. Es decir, que la cuota de impuesto seguro se lo cobraban los pandilleros a los comercios, dependiendo del tamaño del comercio y de la cantidad de ventas que generaba. Y la renta oscilaba entre los $50 y los $1,000 mensuales por cada comercio.
Imagínate que solo en el mercado central existían unos 40.000 vendedores informales y cada uno pagaba $1 diario. En otras palabras, la población trabajaba para las pandillas. Ni loco invertiría un centavo en El Salvador. En efecto, nadie invertía en el país, precisamente por esa razón. Muchos comerciantes cerraron sus puertas debido a la imposibilidad de pagar las cuotas exigidas por las pandillas. Esto, a su vez, llevó a un incremento del desempleo y a una mayor desesperanza entre la población. En respuesta a esta crisis, Bukele, quien había sido recién elegido presidente, implementó una serie de políticas y estrategias para combatir la inseguridad y devolverle la paz a El Salvador. Su administración puso en marcha el Plan Control Territorial, una estrategia integral que involucraba el despliegue de fuerzas de seguridad en las zonas más afectadas por la violencia, la modernización de las instituciones de seguridad y justicia, y la implementación de programas sociales para prevenir la delincuencia. Uno de los aspectos clave del plan de Bukele fue el aumento significativo de la presencia policial y militar en las áreas controladas por pandillas, para acabar con los robos, los asaltos, los homicidios y las extorsiones o cobros de cuotas. Esta estrategia buscaba recuperar el control del territorio y desmantelar las estructuras criminales que habían sembrado el terror en el país. Además, el gobierno también implementó programas de rehabilitación y reinserción para aquellos que deseaban abandonar las pandillas, ofreciendo apoyo y oportunidades para reconstruir sus vidas. Estas medidas no solo tenían como objetivo reducir la violencia a corto plazo, sino también abordar las causas subyacentes de la delincuencia, como la pobreza y la falta de oportunidades. Pero eso no es todo, porque una de las acciones más controvertidas y notorias del gobierno de Bukele fue la construcción de una mega cárcel. Esta prisión, diseñada para albergar a más de 40.000 presos, se ha convertido en un símbolo de la lucha frontal que Bukele declaró contra la delincuencia. Y es considerada como una de las cárceles de máxima seguridad que tiene El Salvador, para recluir a los perfilados como pandilleros. La mega cárcel, conocida oficialmente como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, no es solo notable por su tamaño, sino también por las condiciones en las que se encuentran los reclusos. Las instalaciones fueron construidas con un enfoque de máxima seguridad y control total, asegurándose de que los reos tengan mínimas oportunidades de causar problemas o de organizarse desde dentro de la prisión. Las medidas de seguridad incluyen muros altos, sistemas de vigilancia avanzada, y un gran número de guardias capacitados para manejar situaciones críticas, como amotinamientos. Dentro de la mega cárcel, los presos son sometidos a un régimen extremadamente estricto. Las condiciones son duras, y cualquier desobediencia implica severos castigos. Los reclusos deben seguir órdenes al pie de la letra, y cualquier intento de insubordinación es reprimido de manera inmediata y contundente. Este tratamiento, aunque criticado por organizaciones de derechos humanos por su dureza, ha sido defendido por el gobierno de Bukele como una medida necesaria para mantener el control y asegurar que los delincuentes no puedan seguir operando desde dentro de la cárcel. El enfoque de Bukele no se limita a encarcelar a pandilleros, ladrones comunes y funcionarios corruptos. La mega cárcel también ha recibido a narcotraficantes y otros criminales de alto perfil, que en el pasado se aprovecharon del caos y la falta de control en el país para enriquecerse a través de actividades ilícitas como la venta de drogas. Estos individuos, que habían operado casi con impunidad durante años, ahora se encuentran bajo un estricto régimen carcelario, que busca cortar sus conexiones con el mundo exterior y desmantelar sus redes de influencia. Pero es importante destacar que la mayoría de los pandilleros, para pertenecer a una de las dos bandas delincuenciales, tenían que haber asesinado a una persona como mínimo. Esta es la razón por la que la población salvadoreña está muy agradecida con estas iniciativas y la mano dura del gobierno de Bukele. El Salvador ha experimentado una abrumadora disminución en los niveles de criminalidad. La construcción de varios centros de detención, la nueva mega cárcel y el endurecimiento de las políticas de seguridad han tenido un impacto crucial en la baja tasa de homicidios y otros crímenes violentos. Este éxito se refleja en estadísticas impresionantes. En el año 2023, El Salvador registró más de 500 días sin un solo homicidio. Esta cifra es asombrosa y prácticamente inimaginable. Incluso en muchos países desarrollados como Estados Unidos, España y Canadá, donde la violencia criminal sigue siendo un problema constante.
La reducción de la criminalidad en El Salvador ha tenido efectos positivos en diversos aspectos de la vida de todos los ciudadanos. La sensación de seguridad ha comenzado a retornar en las comunidades, permitiendo que las personas realicen sus actividades diarias sin temor alguno. Los negocios están operando con total libertad, sin la constante amenaza de extorsiones y violencia, lo que ha fomentado un ambiente más propicio para la inversión y el desarrollo económico. Además, el éxito de las políticas de Bukele ha tenido un impacto significativo en la percepción internacional de El Salvador, donde era conocido como el país más peligroso de Latinoamérica. Y ahora, está siendo visto como un país ejemplo. Un referente de cómo una política de mano dura puede generar resultados tangibles en la lucha contra el crimen. Esto ha impresionado a otros gobiernos y a diversas organizaciones internacionales que buscan entender, y en algunos casos, replicar las estrategias empleadas por Bukele. Imagínate el nivel de seguridad en la que se encuentra el país, que el año pasado El Salvador fue sede del concurso de belleza más importante del mundo, el Miss Universo, donde no solamente la seguridad era para las concursantes, sino para todos los miles de turistas que asistieron al evento. ¿Crees que en un país lleno de inseguridad eso sería posible? Desde luego que no. Sin embargo, la estrategia de Bukele no está exenta de críticas. Organizaciones de derechos humanos y opositores políticos han señalado que las condiciones en la mega cárcel y las tácticas empleadas pueden violar los derechos fundamentales de los reclusos, argumentando que, aunque la seguridad es importante, debe lograrse sin sacrificar los principios básicos de humanidad y justicia. Esta controversia ha generado un debate sobre el balance adecuado entre seguridad y derechos humanos, un tema que sigue siendo relevante en el contexto de políticas de seguridad en todo el mundo. ¿Pero dónde dejan los derechos de los salvadoreños inocentes? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Los organismos internacionales pueden criticar todo lo que quieran, pero lo que realmente les interesa a los salvadoreños es que les solucionen sus problemas sociales, siendo el tema de la inseguridad el que más les afectaba. Bukele dijo en una entrevista que los organismos de derechos humanos siempre hablan de que hay que respetar los derechos humanos de los detenidos. Pero ¿qué hay de los cientos de miles de inocentes que fallecieron a diario como consecuencia de la inseguridad? Esta es la razón principal por la que el pueblo salvadoreño reeligió a Nayib Bukele. El presidente les resolvió un grave problema que venían padeciendo desde hace varias décadas. Y como es lógico, los salvadoreños deseaban continuar con esa paz, en donde pasaron de estar atrapados en sus casas, a poder salir a las calles con tranquilidad. Y lo mejor de todo, sin pagar ni un centavo a nadie. Eso no tiene precio. El éxito de Bukele no termina aquí. Por el buen trabajo que viene realizando el presidente salvadoreño, este mes, el gobierno de Estados Unidos donó 16 drones a El Salvador, fortaleciendo aún más las capacidades de vigilancia y seguridad del país. Estos drones multifuncionales están destinados a cumplir diversas tareas críticas para la seguridad nacional y la lucha contra la criminalidad. La principal labor de estos drones será la de vigilar los cruces ilegales de inmigrantes, un problema que afecta a la región en general. La tecnología avanzada de estos dispositivos permitirá monitorear extensas áreas fronterizas de manera más efectiva que los métodos tradicionales. Los drones estarán equipados con cámaras de alta resolución y sensores térmicos que les permitirán detectar movimientos y actividades sospechosas, incluso en condiciones de baja visibilidad. Esta vigilancia constante y precisa ayudará a las autoridades a identificar y detener a los traficantes de personas y a proteger a los migrantes de los peligros asociados con los cruces ilegales. Además de la vigilancia fronteriza, el gobierno de Bukele planea utilizar esta tecnología para mejorar la seguridad en las calles de El Salvador. La incorporación de esta nueva tecnología en las estrategias de seguridad urbana permitirá una respuesta rápida y eficiente a posibles situaciones de emergencia. Imagina que estás caminando por una calle y alguien comienza a seguirte de manera sospechosa. En esta situación, los drones equipados con sistemas de inteligencia artificial podrían identificar el comportamiento inusual y enviar una alerta a las autoridades, quienes podrán intervenir de inmediato para detener al individuo y prevenir un posible delito. Quiero vivir en El Salvador. Me robaste la idea, y ahora que lo dices, te tengo otra noticia. No te despegues de la pantalla, porque esta noticia te interesará si quieres emigrar a El Salvador.
Recientemente, el presidente anunció una ambiciosa iniciativa para otorgar la nacionalidad salvadoreña a 5.000 extranjeros que deseen contribuir al desarrollo del país. Este programa está diseñado para atraer a profesionales altamente calificados, incluyendo ingenieros, médicos, economistas, profesores universitarios, contadores, entre otras profesiones. Bukele ha destacado que El Salvador necesita aprovechar el conocimiento y las habilidades de estos profesionales para acelerar su crecimiento y desarrollo económico. La razón detrás de esta medida es que la llegada de expertos internacionales puede ofrecer nuevas perspectivas, traer tecnologías avanzadas y mejores prácticas en diversas industrias, impulsando así la competitividad del país en el mercado global. ¿Y no sería más conveniente mejorar la educación en El Salvador? Muy buena pregunta, y de hecho, han surgido críticas en torno a esta medida. Muchos especialistas dicen que en lugar de depender de talentos extranjeros, el gobierno debería concentrarse en mejorar el sistema educativo nacional. Su principal argumento radica en que la inversión en educación de calidad podría proporcionar a los estudiantes salvadoreños las herramientas necesarias para convertirse en los profesionales del futuro que el país necesita. Esta crítica se basa en la preocupación de que el enfoque en talento extranjero podría desincentivar las reformas educativas y la inversión en el desarrollo del capital humano local. No obstante, Bukele y sus defensores sostienen que invertir en la educación local es un proyecto a largo plazo, cuyos resultados no se verán de inmediato. Pero hoy en día, el gobierno de Bukele mantiene activo varios programas de becas para estudiantes universitarios en áreas específicas como las ramas científicas. Por otro lado, Bukele es consciente de la necesidad inmediata de reactivar e impulsar la economía. Atraer a profesionales altamente calificados de otros países podría proporcionar un impulso significativo y rápido al desarrollo económico de El Salvador. Estos profesionales pueden ayudar a cerrar brechas de habilidades críticas en el mercado laboral salvadoreño, mejorar la eficiencia y productividad de las industrias locales y contribuir a la innovación y el desarrollo tecnológico. La llegada de estos profesionales extranjeros también puede tener efectos positivos en la transferencia de conocimiento y habilidades a los trabajadores locales. Los expertos internacionales pueden formar y capacitar a sus colegas salvadoreños, ayudando a elevar el nivel general de competencias en el país. Además, la presencia de una comunidad internacional diversa puede fomentar un entorno de aprendizaje continuo y una cultura empresarial más dinámica y competitiva, complementada por el manejo del idioma inglés. Asimismo, Bukele ha propuesto que este programa de nacionalización se complemente con políticas que fortalezcan el sistema educativo local. La idea es que los estudiantes salvadoreños puedan beneficiarse de la exposición a nuevos métodos profesionales para que, a largo plazo, el país pueda depender menos del talento extranjero al haber desarrollado su propio capital humano. Pero eso no es todo, porque la decisión de otorgar la nacionalidad a 5.000 profesionales extranjeros también tiene un componente estratégico en términos de relaciones internacionales. Al atraer a personas de diversas partes del mundo, El Salvador puede fortalecer sus lazos con otros países y abrir nuevas oportunidades de cooperación y comercio. Este movimiento podría posicionar al país como un epicentro regional de talento y conocimientos, atrayendo más inversiones y creando un entorno propicio para el desarrollo económico sostenible. Con todo lo que me has dicho, no me digas que aún tienes más. De hecho, aún hay más. Y es que en abril de 2024, se cerró la negociación de Google con el gobierno de El Salvador, con el objetivo de instalar sus oficinas en dicho país. Este acuerdo fue fuertemente impulsado por el gobierno de Nayib Bukele, quien entiende que fortalecer el sector de tecnología y comunicaciones es crucial para impulsar la economía y mejorar las condiciones laborales de los salvadoreños. Con la presencia de Google en el país, se espera que más salvadoreños puedan apostar al teletrabajo como una fuente viable de ingresos. El presidente ha subrayado la importancia de esta alianza con Google, describiendo cómo los servicios de la compañía serán fundamentales en una variedad de proyectos clave para el desarrollo del país. Por ejemplo, Google trabajará en el desarrollo de soluciones de seguridad digital, un aspecto crítico en la era de la información, donde la protección de datos y la ciberseguridad son esenciales para el funcionamiento seguro de las instituciones gubernamentales y las empresas. Otro aspecto crucial es la modernización de las aduanas. Con el uso de tecnologías avanzadas, Google ayudará a optimizar los procesos de importación y exportación, reduciendo el tiempo y los costos asociados.
Esto no solo facilitará el comercio internacional, sino que también mejorará la competitividad de las empresas salvadoreñas en el mercado global. Además, la adopción de tecnologías avanzadas puede atraer a más empresas tecnológicas a El Salvador, creando un ecosistema tecnológico vibrante que genere más empleo y fomente la innovación. ¿Y por qué Google no instala sedes en otros países de la región? Por una sencilla razón: la seguridad. Un país que sufre de elevados índices de criminalidad y de inestabilidad política jamás será atractivo para invertir, debido al elevado riesgo asociado. Esta era la cruda realidad de El Salvador hace apenas 5 años, y por eso nadie apostaba un centavo por ese país. Pero gracias a las reformas de Bukele, el riesgo país bajó considerablemente, haciendo de El Salvador uno de los países más atractivos para invertir. La llegada de Google a este país es un testimonio de esta nueva realidad. La gigante tecnológica no solo vio el potencial económico de El Salvador, sino también la seriedad con la que el gobierno estaba abordando los problemas de seguridad y estabilidad. En conclusión, las reformas de Nayib Bukele han transformado a El Salvador de un país azotado por la inseguridad y la inestabilidad a una nación llena de calma y tranquilidad, en donde sus ciudadanos se sienten seguros en su día a día. La reelección de Bukele en 2024 es un reflejo de la gratitud y la confianza del pueblo salvadoreño en su liderazgo y visión para continuar construyendo un país más seguro, próspero y justo para todos. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con las medidas aplicadas por Nayib Bukele en El Salvador? ¿Consideras que este modelo debería ser aplicado en otros países de Latinoamérica? Te espero en el próximo video. Hasta luego.